Para mí tocar este tema es tocar un tema que me genera muchísima satisfacción. Epa, mi llave, feliz sábado, feliz mañana. Porque lo que me llevó a no solamente a las redes sociales, incluso a un programa de radio que duró 4 años, era decir la verdad sobre el tema migratorio venezolano. En un principio era el quitarle ese misticismo, ese en búsqueda del sueño americano o del sueño chileno o del sueño panameño que muchos se habían creído. Pero luego comencé a encontrar justamente en todas esas investigaciones, lecturas y estudios que hice, las realidades de un tema político, el cual vengo denunciándolo desde hace más de 4 o 5 años, porque como les dije, el tema lo tengo tratando de hace más de 6 años, y era el ver cómo grupos políticos venezolanos estaban detrás de esta incitación a migrar. Señores, quienes me siguen y me conocen desde hace mucho tiempo saben que tengo esto que está saliendo ahorita a la luz pública de Caro y todo Bolansky y toda esta gente, tengo años denunciándolo. Y mi preocupación en ese momento se inició al preguntarme cómo vamos a ganar nosotros unas elecciones de manera democrática en Venezuela con esta migración tan alta. ¿Cómo estos grupos políticos incitan a la migración si lo que quieren es ganar elecciones? Me di cuenta entonces, desde hace más de 6 años, que la salida que esta gente estaba buscando, y me refiero al grupo que ha tenido secuestrada la oposición, el machadismo lopecismo, no era una salida democrática. Creyeron hacer un trabajo controlado con la migración, que se fueran 1 millón de venezolanos, y eso se les salió por completo de la mano, y se les salió de la mano porque grupos internos dentro de esa mafia se dedicaron a hacer de eso un gran negocio. Pero uno de esos tantos paradigmas que se generaron, porque era impresionante la cantidad de paradigmas, Venezuela se está quedando sola, Venezuela se está quedando sin jóvenes, fuga de talento, fuga de cerebro, es decir, que los que nos quedamos en Venezuela eran unos brutos. Incluso todavía hay gente que habla de 9, 10 millones de inmigrantes. Pero otro de esos grandes paradigmas fue siempre el tema de las remesas. Y les digo de verdad, tengo más de 6 años analizando este tema de las remesas, y era donde uno decía, no se fueron tantos de los que dijeron que se fueran, no eran tan buenos los que se fueron, y no son tan buenos hoy en día mandando remesas. Y cuidado, cuando digo hoy en día me refiero a los últimos 6 años. Venezuela nunca fue un receptor de remesas, lo que demuestra varias cosas. No se fueron los 10 millones de venezolanos que en algunos han llegado a decir que se fueron 7 millones, pero tampoco los 7 millones permanecen afuera. En Venezuela se han regresado alrededor de 3 millones, o sea que realmente son 4 millones los que están en el exterior. Y he dicho muchas veces las razones por las cuales, a pesar de que es un número importante de personas y que muchos son profesionales y gente con una buena experiencia laboral, no ha sido representativa las remesas. Y es fundamentalmente porque ellos huyeron, siendo gente, como lo he dicho, profesional y de clase media, por lo que siempre procurarás primero darte tu nivel de vida antes de comenzar a remesar, incluso habiendo dejado familiares tan cercanos como hijos o hasta esposas, padres en Venezuela. Lo primero que vas a buscar es tu estabilidad. Y si llegas a remesar, lo que se remesa es miseria. Los números con el tiempo me dieron la razón. Los últimos estudios demuestran que el promedio de las remesas en Venezuela están entre los 30 y los 50 dólares, dependiendo del lugar de donde vengan. Así como que de cada 4 familias que tienen un miembro afuera, solamente 1 remesan. Y para remate de cuenta, no es de manera permanente. Pero ya tenemos data reciente, data de varias fuentes que nos reiteran lo que hemos dicho durante muchísimos años. De acuerdo a los estudios recientes realizados con relación a este tema, en Venezuela las remesas no llegan ni siquiera a 4.000 millones de dólares. Es decir, una miseria. Y esto es importante decirlo porque uno de estos paradigmas y embustes mentales que muchos se meten es que Venezuela vive gracias a las remesas. Este florecimiento que vemos aquí es producto de las remesas. Hay que ser muy ignorante para pensar que 26 millones de venezolanos que no huyeron del país, frente a 7 que sí lo hicieron, pero de esos 7, 3 se han regresado y han nacido en este periodo de tiempo al menos 2 millones de nuevos venezolanos que están en Venezuela,
Es decir, para presentárselo de otra manera, es bien difícil pensar que 4 millones de venezolanos que están en este momento fuera van a mantener a 30 millones que están en este momento dentro del país. Pero así es la locura de más de uno cuando están diciendo disparates. Y yo quiero que ustedes vean el video que les voy a poner a continuación para que ustedes se den cuenta que Venezuela no aparece en el top 10, como lo he dicho 1.000.000 de veces, porque año tras año tenemos la misma información. Venezuela no aparece en el top 10 de los países receptores de remesa, y no solamente eso, sino que la cifra que recibe es ínfima, miserable incluso se pudiera decir, cuando la comparas con las cifras de otros países. Adivina, ¿qué países de Latinoamérica recibieron más remesas en 2024? Claramente el número 1 es Guatemala. No está en el primer lugar, pero Guatemala sí se encuentra en el segundo lugar. Recibieron 21.510 millones de dólares en remesas el año pasado. Otro que tiene que ir fuerte es México. México es el primero en esta lista. Recibieron un total de 64.745 millones de dólares. Otro país que creo que puede ser bastante es Honduras. Honduras es el quinto en esta lista, con 9.743 millones de dólares. Entonces creo que El Salvador también. Colombia. Colombia se encuentra en el tercer lugar. Recibieron un total de 11.848 millones de dólares. Ya solo me queda uno y creo que este es Cuba, Venezuela, Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina, me rindo. En el cuarto lugar se encuentra República Dominicana. Recibieron un total de 10.756 millones de dólares. Un país que no salió en la otra que estoy seguro es El Salvador. Sí, correcto. El Salvador es el sexto en esta lista. Recibieron un total de 8.479 millones de dólares. En este tiene que estar Cuba. Entonces, Haití, Ecuador. Ecuador es el séptimo en esta lista. Recibieron un total de 6.552 millones de dólares. Brasil seguramente. Correcto. Brasil es el décimo en esta lista. Recibieron un total de 4.700 millones de dólares. Si está Brasil, seguramente tiene que estar Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica. Necesito una pista. Uno de estos países queda en Centroamérica y el otro está en Sudamérica. De Centroamérica puede ser Nicaragua. Correcto, Nicaragua es el octavo en esta lista. Recibieron un total de 5.243 millones de dólares. El que me hace falta es de Sudamérica. Tiene que ser Venezuela, que Guyana, algo así. No es Chile, es Perú. Correcto, pero es el noveno en esta lista. Recibieron un total de 4.909 millones de dólares. Ustedes mismos lo han visto, estos son los números reales, aquí no hay mentiras. Lo más impresionante es que si tomas en consideración la cantidad de personas que emigraron, los números de que estamos hablando en Venezuela son miserias, ya se los dije, estamos hablando, vamos a ponerlo con el mejor de los números, $50 promedio por envío, los cuales no son constantes. Mientras que las remesas que se envían a otros países pueden estar por el orden de los $200 y $300. Para que ustedes también tengan una idea, en Venezuela o desde Venezuela, en este siglo, les estoy hablando por ahí por el 2010, el promedio de remesas que salían de Venezuela hacia Colombia por parte de los colombianos que estaban en nuestro país eran de $300 mensuales. Se los voy a reiterar, el tema principal ha sido que esa migración no fue una migración, fue una huida de venezolanos. Y la huida tiene ciertas características que lo diferencian a la migración laboral de Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, antes de que abarrotáramos los venezolanos a Chile, la migración más grande que había era de haitianos allí. Y eran personas que viajaban para trabajar, no se iban grupos familiares completos. El nivel profesional de los venezolanos que emigraron era bastante superior, bastante mejor. Y esto obviamente trae como consecuencia que la gente procure también tener un nivel de calidad de vida antes de remesar o combinándolo con la remesa, pero obviamente con menos capacidad, porque al final tampoco encontraron el famoso sueño americano, ni el sueño panameño, ni mucho menos el sueño chileno, tal como nos lo acaba de mostrar George Harris. Gracias, George Harris. Ojalá que tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que la tenga. Pero sin duda alguna uno de los elementos que más pesa en esto es la cultura del venezolano. El venezolano, incluso la gente de escasos recursos, es consumidor. Le gusta vivir bien, le gusta comer, beber bien, hasta las personas de las zonas populares. De tal manera que mantener ese tipo de vida en el exterior, cuando se supone que una de las razones que lo hiciste es para ayudar a tu familia aquí, difícilmente lo puedas lograr. Más cuando se conoce cómo es la realidad en el exterior. Pero lo que sin duda alguna, y los datos lo demuestran,
Es la razón fundamental porque las remesas sean tan pequeñas que simplemente la gente en Venezuela no las necesita. La gran mayoría del venezolano no necesita las remesas. Se necesitaron en un momento de paso que las remesas tampoco llegaron, porque los números nunca fueron representativos. Pero ya, desde hace unos años para acá, las familias venezolanas no necesitan las remesas. Y aquellas que lo recibían, también lo demuestran las estadísticas, eran para complementar el ingreso. Y podían representar en el mejor de los casos el 20 o el 30%, salvo el caso de las personas de la tercera edad pensionadas. Ese es otro caso, pero tampoco es que el volumen de estos casos sean significativos frente a 7 millones de venezolanos que terminaron yéndose. Lo cierto es que el tema migratorio ya ahorita es un tema secundario, cuando llegó a ser el primer tema de importancia en el país. Y que muchísimos venezolanos desde hace mucho tiempo, desde el 2018 mismo, se han venido regresando. Después del COVID se incrementó de una manera impresionante. Mientras que, contrario a lo que te quieren hacer ver por las redes, la salida de venezolanos cayó de una forma dramática. Data Analysis ha presentado informaciones al respecto y no superan los 200.000 personas en los últimos 2 o 3 años por año que han salido, 200.000 personas por año. Para que ustedes tengan una idea, en Perú en el 2023 salieron 230.000 personas, y les digo Perú porque tiene una población más o menos parecida a la nuestra. En Ecuador, Luisa González, la candidata del partido de Correa, ha denunciado que hay poblaciones que se han quedado completamente solas de la cantidad de gente que se ha ido de ese país. Venezuela se ha fortalecido y sigue siendo un país precursor en los temas económicos, políticos y sociales de la región. Afortunadamente, no necesitamos de las remesas que vinieron de fuera. Perdón, me faltaba un dato para confirmarles lo que les he dicho. Si bien es cierto, llegan remesas a Venezuela, ya vimos la cifra, lo que nunca se habla es cuánto sale de Venezuela al exterior, de los padres que mandan dinero a sus hijos para ayudarlos. Bueno, de acuerdo a unas declaraciones del señor Atencio, presidente de la Casa de Cambio Zoom, en Venezuela, por cada $100 que ingresan por remesa, adivinen cuánto salen, $50. Es decir, que si tú tomas esos 3.000 millones de dólares que les mostré al principio y lo cruzas contra lo que sale, al final entonces realmente entraron la mitad, 1.500 millones. Porque en Venezuela hay muchísimos padres ayudando a sus hijos en el exterior. También, de acuerdo a lo que registra el grupo Zoom, muchas de estas remesas son para ayudar a las familias a regresar a Venezuela.